Digo, hola, yo me llamo Leslie y ya, em, fíjate que no suelo hablar sobre lo que hago, es chistoso porque antes, en mis veintes, por ejemplo, yo tenía mucho esta ansiedad de que la gente se diera cuenta de que yo soy especial, porque yo me sentía especial, ¿no? Y quería luego como expresarle a las personas nuevas, y yo no tenía mi proyecto. Yo no tenía mis redes sociales, yo no tenía mi sitio web, yo estaba como trabajando o de Godín, tengo una etapa donde fui empleada durante 5 años, luego emprendí, o sea, yo no tenía nada que ver con el mundo creativo ni en el mundo del emprendimiento. Eh, de hecho, mi proyecto creativo surgió después de que yo hice como emprendimientos más como hacia la Matrix, o sea, por ejemplo, emprendí mi propia agencia de publicidad. Eh, Hice bastante dinero de eso, pero sentía que algo faltaba a nivel alma, o sea, sentía que no estaba como alineado eso con el sentido de mi vida, o sea, y eso era para mí clarísimo cuando yo tenía reuniones con mis clientes que estaban en la industria de la farmacéutica, y no solo porque eran clientes a lo mejor con los que no resonaba, porque también llegué a manejar en mi agencia de publicidad a un festival de música electrónica internacional. Y eso se supone que es algo como muy chido. O sea, yo le contaba como a mis amistades como, sí, pues este es mi cliente y, sí, pues voy a conocer estos artistas y todos como de, güey, tienes el mejor trabajo del mundo y yo así como me siento vacía, ¿sabes? Entonces, Ok, en esos momentos, cuando la gente me preguntaba como de, oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Como yo tenía como mucha ansiedad de que, no sé, de contarle yo a la gente como de, yo hago esto también, ¿eh? No solamente estoy en el mundo de la publicidad, también hago esto y tal. Y he notado conforme avanza el tiempo que conozco yo gente nueva y a mí me gusta más escuchar, ¿eh? Que yo como hablar. O sea, a mí me gusta más que la gente me cuente como qué hace. ¿Sí? ok. Y esta parte digo, todo a raíz de que me preguntas, ¿no? Es como si alguien no te conoce, ¿qué le dirías? Es que la realidad es que si alguien no me conoce, le diría como, soy Leslie, y ya, De acuerdo. y conforme vaya surgiendo la charla, entonces vamos haciendo como puntos en común, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas con las que me gusta a mí empezar una plática es, ¿cuál ha sido el sueño más loco que has tenido la última semana? Y entonces la persona, por ejemplo, me empieza a contar y a lo mejor por ahí conectamos y entonces resulta ser que nos llama la atención a esa persona y a mí el psicoanálisis, porque estamos psicoanalizando el sueño. Y entonces empezamos ahí como Ok. a tripear. A lo mejor ahí sale el tema del tarot, o sale el tema de la psicomagia de Jodorowsky, o empiezan a salir cosas, ¿no? Sale la cábala, ¿sabes? Luego te gusta irte a estos temas ya más raros, vamos a decir. Pues sí, sí, y no es como, ¿sabes qué? Curioso que digas esto de los temas raros, porque son los temas que son como normales en mi vida, Ok. ¿sabes? Sí, entonces, no es como que yo quiera irme a un tema en sí como diferente, pero es lo que a mí me gusta. Ujú. Entonces yo voy a intentar conectar con el otro también, con lo que a mí me gusta, porque dentro de mi dimensión no se me da mucho como la charla de elevador, ¿sabes? O de hablar Sí, claro. como, no sé, de algún evento, las Olimpiadas, o que si el Mundial, o ese tipo de cosas, como que en mi configuración no las tengo como presentes y yo siento que a veces estoy como en un mundo alternativo y es muy bonito encontrarme con otras personas que si yo luego como me abro em, pues simplemente a compartir como mi mundo interno, puedo ver más fácilmente quién va a conectar conmigo también. Sí, claro. No, te digo también porque pues en este programa ahora sí que nos gusta también treparnos al avión y también te he seguido y he visto que compartes tanto de psicodélicos, tarot, como dices, todos estos temas que aquí nos gusta hablar, entonces pues también nos vamos a trepar poquito a todos esos temas. Ujú. Nada más antes de llegar a eso, me gustaría también conocer cómo fue tu primer acercamiento, es decir, me cuentas que tienes este primer trabajo de unos 5 años, no sé si en tu casa te hablaban de estos temas. ¿Cómo es tu primer acercamiento de decir, me quiero desprender, pues ahora sí que de la vida Godín o de este mundo Matrix, como también escuché que lo llamaste, Ujú. y dedicarme más como a mi lado creativo?
¿Qué fue lo que pasó, no? Mira, antes de terminar yo la carrera y tener un empleo normal, pues yo de más chica, pues, por ejemplo, mi primera canción la compuse a los 6 años, ¿no? Eh, de adolescente tuve mi banda de punk y mi banda de rock y sacábamos covers, por ejemplo. Siempre me llamó la atención como las series tipo Sabrina la bruja adolescente, ¿no? La peli de Matilda y yo, uy, qué padre, o sea, estas magas, ¿no? O me llamaba la atención el misterio, o ese tipo de cosas siempre estuvieron latentes, pero en sí yo en mi formación y en mi casa no es como que yo tuve una guía mística como para decirme, ah, mira, estos símbolos que te llaman la atención se encuentran en estos libros, ¿no? O tú los puedes explorar en estas cartas, o Jung habla de esto, mira, te presento este autor, ¿no? Yo todo eso lo fui descubriendo sobre la marcha por mera curiosidad, ¿no? Y eh, la forma en la que yo terminé dedicándome 100% a mi mundo interno y el tema creativo y también entregándome al estudio de lo místico, todo fue porque cuando yo estaba en mi etapa, pues, Matrix o más status quo, siendo empleada allá en Ciudad de México, pues simplemente sentía que algo faltaba. O sea, eh, mi despertar espiritual, yo lo tuve en el 2015 y estaba yo en la oficina y recuerdo que era un lunes y yo había tenido un fin de semana increíble y fue el contraste el que me hizo tener ese despertar espiritual. Yo todavía no había probado ningún psicodélico fuerte. Consumía cannabis de vez en cuando, pero no había tenido experiencia con ningún enteógeno potente. Y digo, lo menciono porque fue parte importante de mi proceso en el sentido de que estas sustancias me ayudaron a hacer como conexiones en mi mente que me ayudó, o sea, siento que me ayudó a acelerar conclusiones que de otra forma seguramente hubiera yo llegado ahí, pero me hubiera tomado más tiempo. Y el hecho Claro. de hacer un psicodélico de esta forma introspectiva y terapéutica siento que me desbloqueó muchas cosas y me dio respuestas que después ya no pude ignorar, pero yo te estoy hablando en el 2015 de que todavía no tenía yo acceso a estas experiencias y que el despertar espiritual fue únicamente por sentir el tan grande contraste entre yo habérmela pasado tan libre y genial en mi fin de semana. Ya ni siquiera me acuerdo qué hice ese fin de semana que fue tan espectacular. Seguramente solamente fue como yo saliendo a caminar a Coyoacán y tomándome un cafecito y jugando ajedrez y yendo a alguna galería de arte y, ¿sabes? Y estando con mis amigos. Y entonces llega el lunes y estoy yo frente a mi computadora recibiendo correos y tenía a mi jefa enfrente y a un coworker al lado. Me llevaba bien con todos, pero yo decía, yo no estoy para estar aquí. Es que esto no me hace sentido. O sea, para mí no puede ser que la vida se trate de que yo solamente viva para estar ok el fin de semana y que el viernes ya esté ansiosa de que sea como la hora de salir y el sábado ya me siento libre y el domingo me empieza a dar bajón y me empiezo a sentir mal porque al día siguiente tengo que volver a un lugar en donde no quiero estar. Y aparte un lugar en donde yo siento que estoy actuando. O sea, yo me sentía falsa cuando yo estaba como en las juntas con mis clientes, como tratando de vender cosas y aparte que lo hacía muy bien, ¿sabes? Es como, claro, yo te vendo y según esto me importa mucho tu marca y vamos a hacer una campaña y tal. Y yo dentro de mí, solo, o sea, yo dentro de mí me decía, esto es bullshit, o sea, no, esto no me mueve. Y para mí fue muy evidente, por ejemplo, porque subí la escalera laboral y llegué en el mundo de las agencias de publicidad, así como de lo más top, es que te lleven de viaje para conocer como dónde surgieron las marcas. Yo me fui de viaje. Otra cosa top es que, por ejemplo, recibas premios porque las campañas publicitarias que tú hiciste resulta ser que fueron las más fregonas de México, de Latinoamérica. Yo estuve ahí recibiendo premios. Entonces, Okey. se supone que ya estoy obteniendo las cosas que se supone que son las top en la industria en donde estoy y me da igual. O sea, realmente me da igual, no me identifico, no me emociono, no tal. Entonces,
eso para mí hizo evidente que algo no estaba bien, pero yo no sabía en ese momento cómo ponerlo como en palabras o cómo interpretarlo. O sea, no es como que fue lineal de, despertar espiritual, esta vida no es para mí. Pues entonces la respuesta es vivir una vida creativa y entregarme a mis intereses y tomarme en serio el tema de los símbolos que me interesa y eso lo voy a canalizar con el tarot y claro, me voy a poner a estudiar psicología por mi cuenta y no fue así. Fue esto no me gusta, no sé qué está pasando, estoy muy confundida, solamente tengo claro que esto no es para mí y eso es muy angustiante, darte cuenta de que algo no es lo tuyo, porque entonces viene la mente y te dice cosas como, entonces tienes que volver a empezar y eso da miedo, ¿no? Y tienes que empezar de cero y yo así como de empezar de cero, ¿cómo, güey? O sea, y lo que se me reveló a mí en ese momento fue, bueno, pues al parecer lo que no quiero es trabajar aquí y tener jefes, porque yo pensaba que eso era el problema de lo que a mí me impedía ser feliz. Es como, claro, a lo mejor lo que a mí me impide ser feliz es que estoy trabajando para alguien más y si yo me vuelvo mi propia jefa y si yo emprendo, a lo mejor eso es esa es la respuesta. Y entonces ese fue mi proceso y ¿qué hice? Emprendo a la par de mi trabajo y ya cuando cierro mi primer cliente gordo, acá en mi agencia que cofundé, renuncio a mi trabajo y le empiezo a poner más atención a mi emprendimiento y empieza a crecer y nos va muy bien. Ya, o sea, a nivel pudimos rentar nuestra propia oficina, teníamos nuestros empleados, ya hasta pagábamos asesoría para tener como coaching de cómo gestionar bien una empresa entre líderes y los empleados y recursos, o sea, estaba pasando eso. Y De acuerdo. mis amistades alrededor veían eso, me veían desde afuera y era como de, no, pues Leslie lo está logrando, o sea, qué padre, ¿no? Y yo por dentro me sigo sintiendo vacía. Y entonces, Okey. mayor frustración porque se supone que lo que se me reveló a mí en ese momento, que fue muy racional, y esa es como parte importante, porque antes yo me guiaba más por el tema de la razón, como, claro, esto hace sentido, esto es lógico, esto es como que lo que se supone que yo tengo que hacer, y no hacía tanto caso a los pensamientos del corazón, ¿no? Y digo pensamientos del corazón porque en Cábala, el corazón no es que tenga sentimientos, es que también tiene pensamientos. Entonces hay pensamiento intuitivo y hay pensamiento racional. Y yo antes me guiaba solo por el pensamiento racional para tomar mis decisiones. Y eso me llevó a llegar a ciertos resultados, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa encrucijada, fue cuando tengo contacto por primera vez con una experiencia enteógena fuerte. Y llegó a mí a través de una forma lúdica, o sea, en un ambiente lúdico. Pero para mí fue, mm, o sea, a pesar de que el ambiente en donde se dio, y esto pasa, ¿no? Porque yo no conocía la potencia de los psicodélicos como una herramienta terapéutica. Tal cual a mí me llegó por desmadre. Ujú. Pero Okey. entonces yo probé eso y, o sea, en lo que se supone que tenía que ser desmadre, a mí me empezaron a llegar revelaciones y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Y ¿Qué sustancia fue? Nada más fue para LSD. tener contexto. LSD fue De mi acuerdo. primer enteógeno fuerte. Y después de eso, lo que yo decidí fue experimentar por mi cuenta, pero ya con un sentido más terapéutico, o sea, a nivel de yo hacer ejercicios así como hay journaling y la gente tiene sus diarios, que yo también tengo mis diarios escritos, yo tengo mis diarios en video. Entonces, tal cual yo ponía como mi cámara, durante el trip y yo hablaba conmigo. ¿Ok? Okey, Entonces, yo tengo okey. documentados esas experiencias en LSD, tengo experiencias documentadas en psilocibina, o sea, y con esos diálogos yo después podía accesar a los diálogos conmigo misma y decir, claro. Entonces, no, o sea, porque es muy fuerte aceptar lo que uno quiere o lo que uno está intuyendo. Y entonces ahí mi intuición me dijo, es que tu camino no son las agencias de publicidad. No es como que nada más quieras hacer dinero, o sea, tú te creíste la historia de que si hacías mucho dinero ibas a ser feliz, pues ¿qué crees? Estoy facturando mucho y no estoy siendo feliz. Ujú.
Entonces ahí empezó como esta pregunta de, ¿será que yo pueda? O sea, y con esto no estoy negando el dinero para nada. Es como, a mí me gusta esa energía de la abundancia, pero ¿sería posible que yo pueda tener esto, pero haciendo cosas que yo genuinamente disfrute? Ujú. En donde yo no sienta que esté viviendo una farsa. ¿Eso se puede? ¿Eso existe? Y mi intuición me decía que sí, pero vas a tener que hacer cambios fuertes y vas a tener que explorarte. Ujú. Entonces me atreví a dejar la agencia que confundé y en ese proceso construí unos departamentos con mi pareja y nuestro plan tal cual fue, a ver, o sea, sí, está bien, vamos a emprender algo porque la Matrix y el sistema, o sea, no nos estamos rebelando ante el sistema, queremos entenderlo para que el sistema funcione para nosotros, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, ¿qué pasa si vivimos de nuestras rentas y esas rentas nos permiten a nosotros explorarnos creativamente? Pues va, vamos a rifarnos. Y eso fue lo que hicimos. Ujú. Entonces ya logro eso y ya teniendo esa parte resuelta, ahora sí tengo todo mi tiempo libre para poder decir, ¿y qué quieres hacer, Leslie? ¿Sí? Y ahí fue cuando me sentí mucho más atraída a mis cartas, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo esto empezó, todo esto empezó de una forma eh, como todo esto empezó siendo un ejercicio de autoconocimiento completamente. Es decir, yo no abrí mi Instagram ni mis cuentas de redes sociales diciendo, voy a ser una marca personal creativa y entonces mis servicios van a hacer esto. No, yo solo empecé abriendo mis cuentas, compartiendo frases de gente que a mí me hacía sentir cosas, yo mis reflexiones sobre dándome porras y entonces esas porras resonaban con otras personas. Uh-huh. Yo como mis pensamientos sobre mi propio proceso de desarrollo personal y de recuperar mi propia autoestima y de reconectar conmigo misma y con mi creatividad. Y entonces la gente fue resonando y con el tema del tarot, por ejemplo, no es como que yo llegué con las cartas y voy a dar lecturas de tarot y voy a hacer un emprendimiento de esto. No, la primera vez que yo di una lectura fue porque yo siempre cargaba con mis cartas si yo iba al cine, yo llevaba mis cartas. Si yo iba al súper, yo cargaba con mis cartas. Si había una reunión familiar, yo cargaba con mis cartas. En una reunión familiar, una vez yo estaba con mis cartas en la mano y llega un señor que yo no conozco, que era como algún invitado de la familia, y un señor como de 60 años y me dice, ¿tú lees las cartas? Y yo, sí. Le dije que sí. Ajá. Cuando yo no le había leído las cartas a nadie extraño, o sea, yo solo me leía las cartas a mí misma, a mi pareja cuando se dejaba y alguna amistad que fuera curiosa y que quería experimentar conmigo. Pero yo siempre leyendo las cartas, ¿sabes? Como con mi libro ayudante a un lado, ¿no? Yo conectándome a internet para ver cómo... No había chat GPT en ese momento. Uh-huh. Entonces yo como googleando significados y comparando en mis libros y todo, ¿sabes? Así yo hacía mis lecturas. Entonces, que ese señor me preguntara en esa fiesta, como tú lees el tarot, y yo decirle que sí, así sin pensarlo, fue un gran paso para mí, como de wow. Uh-huh. Porque el señor después dijo, me podrías leer las cartas en la reunión familiar. Entonces, el señor y yo nos apartamos y para mí fue como una señal muy bonita del universo, de Dios, o sea, como de alineándote, como de, a ver, güey, o sea, ¿esto te gusta? Te estoy mandando a alguien que quiere explorar eso contigo, ¿ya ves? ¿Sabes? Es como tú estás en la reunión familiar y estás conectando con alguien que no esperabas tú conectar, un señor que terminó siendo a toda madre. Uh-huh. Le hago la lectura, yo entro en trance, fue la primera vez que yo hice una lectura a alguien que no conocía, sin ayuda de mis libros, sin ayuda de blogs, ni consultar absolutamente nada, y la lectura salió de maravilla. O sea, yo cuando volteé a ver al señor otra vez, el señor estaba así boquiabierto y recuerdo que me preguntó, o sea, me lo agradeció mucho y nunca se me va a olvidar que me dijo, oye, eres bruja. Y yo estaba como, mi identidad en ese momento estaba como totalmente difusa y confundida y cuando él me dijo eso, tú eres bruja, yo dije, pues sí, ¿no? O sea, fíjate, el tema de que cuando la gente me decía, tú eres publicista, yo decía, uy, oye, tú eres marketera, yo, uy,
oye, tú eres mujer de negocios, yo, hoy, a pesar de que sí hacía publicidad, a pesar de que sí hacía marketing, a pesar de que sí era una mujer de negocios, yo no me identificaba con estas etiquetas. Y no es que me identifique como tal, así como de sí, yo soy bruja, pero cuando el señor me dijo, cuando me preguntó, ¿eres bruja? Y yo le dije, sí, yo dije, mira, qué interesante que esa etiqueta me haga sentir mucho más yo y me haga sentir más cómoda que estas otras. Fíjate que no es como que diga, me la apropio y eso soy, pero me hace sentir más cómoda. Entonces así fue como poco a poco fui explorándome. Y entonces, acto seguido, me parece que días anteriores a ese incidente que pasó con este señor, yo lancé un mensaje en mi Instagram, que en ese entonces yo tenía como menos de 1000 seguidores, y pues solo puse, regalo lecturas de tarot, ¿quién quiere? Ujú. Nos vemos en una cafetería y tal. Y entonces levantaron la mano digital como 10 personas y yo me quedé de ver con gente para leer el tarot y conocí pues gente muy bonita y yo tuve esa oportunidad de practicar ese don con personas pero sin ningún tipo de expectativa, ¿sabes? De acuerdo. Ujú. Y todo proyecto que he iniciado ha, ha salido a partir de ahí. Siempre que yo lanzo, bueno, siempre es muy absolutista, pero te diría que los proyectos hasta la fecha que yo he lanzado desde mis redes sociales, mi proyecto desde ya desde esta parte donde yo ya me siento más conectada conmigo misma, todos los servicios, todos los talleres que yo he lanzado, primero los he lanzado de forma gratuita, uh-huh, con un grupo de gente, y si yo veo que resueno con eso, entonces yo ya entrego y lanzo ese valor al mercado, llamémosle. Uh-huh. Porque yo me prometí a mí misma que no iba a volver a caer en el vicio de lanzar cosas y hacer cosas solo por dinero. El dinero tendría que ser un resultado de algo que yo disfrute. Y ese cambio de priorizar ha traído pues oportunidades muy bonitas a mi vida. Y definitivamente me siento mucho más a gusto y mucho más yo que en años anteriores. Oye, qué interesante. Aquí hay varias cosas que voy a puntualizar y ahorita vamos a ir tratando varias. El LSD, curiosamente, también fue mi primera sustancia y como dices, este, uno no espera que le vayan a pasar ciertas revelaciones, ¿no? Y también yo no esperaba nada de lo que pasó. Ahorita hablamos ya de estos temas más locos. Y me gusta tu perspectiva porque, por así decirlo, yo escucho muchas veces este discurso, ¿no? De que suelta tu trabajo y dedícate a lo que te gusta y todo esto. Y de alguna manera los que te seguimos, te conocemos, sabemos y hemos visto como tu proceso y es más fácil creerle a alguien que ya lo vivió, ¿no? Y ahorita que me platicas que no fue tan, me lo imagino y lo creo, sino que hubo algunos pasos intermedios, justo de esos pasos quiero profundizar un poco más. Uh-huh. Me dices, por lo que entiendo, fue un proceso natural, es decir, viene esta revelación interna, empiezas a cuestionarte cosas, haces algunos intentos por otros lados y poco a poco vas afinando. Este, ¿qué dice tu círculo cercano? ¿Es tu familia? Me dices que tenías pareja, o sea, no te dicen de que, oye, si ya estabas bien acá, dudaste tú también, no sé, platícame de ese momento del cambio y qué te dijeron alrededor de ti. Te podría decir que fue un proceso difícil, hablando sobre la parte social, uh-huh, y de círculo de familia y amigos, porque, por ejemplo, mi mamá, que me adora y yo la quiero mucho a ella claramente se veía que toda su comunicación que me decía apuntaba que ella pensaba que yo estaba cometiendo un grave error. Uh-huh. Ok, Como, ¿cómo crees? A ver, te creo que renuncies a tu trabajo en donde estás ganando muchísimo más que el promedio, porque ya estás como en un nivel directivo, lo que muchas personas querrían, porque por eso fuiste a la universidad, ¿no? Para tener un trabajo chingón y que te vaya chido, ¿no? En Ciudad de México y que vivas sola y que, ¿sabes? Y que puedas hacer lo que tú quieras. Eso es lo sí, claro. que tendrías que querer, ¿no? Entonces, ok, te la paso que vayas a dejar ese trabajo porque ya tienes tu emprendimiento que superó a tu sueldo. Ah, ok, entiendo, eso lo entiendo, pero ¿quieres dejar? O sea, ¿por qué dejarías
ese emprendimiento que hace total sentido con lo que estudiaste y con todo lo que vienes haciendo en tu trabajo Godín, ajá, ¿por qué lo dejarías? Y siento que cuando yo explicaba a mi círculo familiar, es como, pues lo dejo porque no me hace feliz, esa parecía no ser una razón lógica. Eso está muy fuerte. ¿Me explico? Es como, pues es que ¿cómo les explico que lo quiero dejar porque quiero progresar mi salud mental y esto no me está haciendo bien a mi salud mental? De hecho, cuando yo tenía mi emprendimiento, subí muchísimo de peso, yo estaba estresada, o sea, también esa parte, ¿no? De que mi cuerpo me estaba diciendo, güey, estás estresada y no te gusta estar aquí. Ujú. Es como cada que te tienes que conectar con tu equipo que tú contrataste y estar con tu socia con la que tú decidiste estar, para ti es un martirio. ¿No será esa una gran señal de que por ahí no es? ¿No? Pues o sea, para mí fue razón suficiente decir, esto no me hace feliz. Ujú. Pero para muchas personas esa no es una razón suficiente, porque pesa más pero es que me está dando mucho dinero. Y yo entiendo, o sea, es que yo entiendo esa parte de, yo no recomiendo, por ejemplo, a la gente que renuncie a sus trabajos y que se dedique a las cosas que ama. Ese no es mi discurso. Ujú. Lo que yo digo es, si estás en un trabajo que te está dando como un sustento y ya te diste cuenta que no es por ahí, pues entonces haz un pinche plan para tú trasladarte y aplicar la Tarzán para irte a otra cosa. ¿Me explico? O sea, como lo que yo te conté, yo no dejé la agencia que cofundé y me fui de viaje a gastar como todo ese dinero y me fui, ¿sabes?, a la playa a descifrarme creativamente. No. Yo dije, a ver, entiendo qué pedo con esto de la Matrix, yo no me voy a revelar entre el sistema, o sea, entiendo que estoy en un sistema, pero quiero que el sistema funcione a mi favor. Entonces, todo este trabajo que yo he hecho, lo puedo aprovechar para crear algo que no solo me haga dinero, sino que también me dé mi tiempo. Porque uno también, o sea, cuando uno decide emprender o recibe ese llamado de emprender algo y se alinea con eso, hay muchas formas de emprender. Hay gente que emprende solamente, como yo lo hice en el pasado, que emprende con la prioridad de voy a emprender lo que más me haga dinero, pero nunca contemplan el factor tiempo y energía, porque puedes emprender algo que te dé mucho dinero, pero tú no tener absolutamente nada de tiempo y estar totalmente agotado, ¿sabes? Pero cuando dices, ok, quiero emprender con algo que me dé estabilidad, fíjate nada más, diferente, ¿sí? Yo no empecé ese segundo emprendimiento que fue el de los departamentos, uh-huh, no fue desde el cómo podemos hacer mucho dinero, no, fue cómo podemos estar estables para que en esa estabilidad y en esa tranquilidad podamos explorarnos y decidir qué hacer ahora, ajá, ¿sí? Porque yo ya en el pasado cometí el error de solamente contemplar el factor dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa decisión fue totalmente basada en mi programación de clase media, haciendo el dinero como el centro del universo, ¿sabes? De acuerdo. Cuando el dinero es un resultado, puede ser un resultado del valor que tú decides aportar. Ujú. Y que no se tiene que uno matar por dinero. ¿Sabes? Puedes hacer que el dinero funcione para ti, aunque suene a cliché, ¿no? O sea, lo digo porque me he leído esa frase en muchos libros o muchos coaches lo mencionan, pero es que es cierto, pero para que llegues tú a ese momento en donde puedas hacer que el dinero funcione para ti, necesitas aprender a priorizar diferente. Ujú. Necesitas aprender a priorizar tu tiempo. Y entonces cuando priorizas tu tiempo, se te revelan emprendimientos en donde no intercambies tu tiempo por dinero. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que construimos estos departamentos, ya se lograron las rentas, pero para todo esto, volviendo a tu pregunta que me hacías, eh, mi mamá fue muy duro para mí porque me preguntaba, ya sabes, ¿no? Al menos una vez al mes, oye, ¿y qué pasa si empiezas a tomar tú clientes pues como freelance de forma independiente? Y yo, ma, o sea, cuando me decía eso me dolía porque, ¿por qué me está sugiriendo que yo regrese a lo que me costó y a lo que le estoy invirtiendo tanto esfuerzo y energía dejar? Y Sí, es que ese proceso es muy personal. Mira, ahorita viéndolo en retrospectiva, lo que me queda claro es que todas esas opiniones, eh,
muchas opiniones vienen de gente que te quiere y que te quiere ver bien. Mi mamá me quería ver bien y mi mamá me quería ver estable. Ella, su idea de estabilidad, la idea de estabilidad era meramente económica en ese momento. Y si yo tenía estabilidad económica y estaba dejando eso, pues mi mamá se preocupa por mí. Y entonces me dice, ¿por qué no vuelves a eso? ¿Por qué? Porque todavía no veo los resultados de las rentas y de las otras cosas que seguían después. Entonces, eh, tuve la fortuna, por ejemplo, de mi círculo cercano de mi pareja. Fue un gran pilar para mí, para yo atreverme a, em, pues, a decidir. Y yo creo que por eso también lo atraje, ¿no? Porque Sí, claro. ambos somos muy rebeldes en ese sentido de, güey, queremos que esta vida se sienta increíble. Porque, o sea, a ver, no me voy a poner a aquí a hablar de vidas pasadas y que después, cuando yo reencarne, ahorita, de lo único que puedo tener certeza de mi experiencia como humana siendo Leslie, quiero que sea increíble. Ujú. Quiero que se sienta bien, quiero que se sienta libre, por eso también me vine a vivir al bosque. Yo, o sea, yo podría vivir donde sea y decido vivir aquí al bosque. ¿Por qué? Porque me hace sentir tranquila y esa es mi prioridad. Mi prioridad es estar tranquila. Ujú. Es estar en paz, es tener mi tiempo, es poder explorarme, es no estar sintiendo prisa, es no entrar en competencias. Por ejemplo, también es parte de por qué dejé mucho también esta industria como, no digo que toda, no digo que todo sea así, pero luego se maneja mucho, ¿no? En todos los rubros hay este sentido como de competencia, ¿no? Es como de quién tiene más premios, quién tiene más, y digo, sucede en todos los rubros, ¿no? Porque también ahorita me pongo a pensar de cuando entré al mundo espiritual con el tema del tarot y todo eso y que comencé a crecer en redes sociales, en este mundo de la espiritualidad también hay, o sea, conoces gente increíble y también conoces a gente que tiene muy mal creado su eguito. Y que también De acuerdo. compite, y que también compite y está. Entonces, yo lo que yo lo que quería era estar tranquila y por eso en mi proceso se me han empezado a revelar cada vez más oportunidades que justo se alineen con esa prioridad. Entonces, en mi mentalidad está, quiero yo estar tranqui, quiero yo sentirme en propósito, quiero estar alineada al sentido de mi vida y quiero que el dinero sea un resultado de eso. Ujú. Sí, y entonces es como, es una curvita que hay que tener paciencia, ¿no? Para que empiece a subir, pero eres constante y sube, ¿me explico? O sea, si eres constante en algo De que acuerdo. crees y estás en bienestar, no hay otra, es decir, ¿por qué no habría de crecer algo que te hace sentir bien, que te hace sentir alineado y en propósito y que además está recibiendo retroalimentación allá afuera de personas que dicen, wow, lo que dices me está ayudando, ¿sabes? Que luego siento que eh, ahora que de pronto trabajo es decir, que guío a otros creativos, de repente tienden como a minimizar ese tipo de señales o de mensajes que les llegan de otras personas. Es como de, güey, tu arte me tocó increíble, o wow, eso que escribiste, genial. Y entonces las personitas suelen ponerle más atención. O luego me pasa mucho que en mentoría me dicen, pues sí, solo, pues me comentaron 2 personas. Claro, pero es que, ¿y esas 2 personas las conoces? No, no sé quiénes son. ¿Y te pusieron que está chido tu post? Sí. Güey, son o sea, esas 2 personas eventualmente, tú sigues haciendo lo tuyo, esas 20 personas eventualmente serán 20 y después serán 200 y después ya no tendrás oportunidad de contestarles a todos. Ujú. Pero esas 2 personas que te están comentando con tu publicación de 30 likes son importantes. No minimices, Sí, claro. no minimices lo que tú estás haciendo porque te estás midiendo con lo que se supone que tendrías que recibir de un proyecto digital exitoso. Ujú. Eso eventualmente llegará. Y el dinero también eventualmente llegará si tú compartes y das valor. ¿No? Y el dar valor no solamente es, digo, porque ahorita con pues en este rubro del desarrollo personal, de la espiritualidad, se asocia mucho como el dar valor con el enseñar o ser mentor, ser guía, ser life coach, ser un guía espiritual, ser como
el terapeuta, ser el tarotista, que sabes que te guía a través de la información y de consejos, pero no necesariamente. Hay personas que dan valor, por ejemplo, contándonos chistes y nos alegran la tarde porque vimos su contenido que nos dio risa y es como de gracias, güey. Es como tu contenido viene a alegrarme el día, eso es dar valor. Hay personas que dan valor porque nos comparten simplemente cómo arreglaron su cuarto. Y habrá personas que resonamos con ver espacios limpios y es como de, ay, mira, qué satisfactorio ver esto, me diste valor, ¿sí? Me inspiraste a también arreglar mi casa. Hay muchas formas de dar valor, ¿sí? Pero Sí, de acuerdo. la cosa es como uno lograr darse permiso de ser constante pese a la incertidumbre. Ese permiso que yo me he dado me ha, pues me da a mí el privilegio y la oportunidad de estar aquí, por ejemplo, en esta entrevista o en otras, conectando con gente chida. No, sí, y estos últimos días, por ejemplo, el otro día me acuerdo de una publicación que compartiste que decía palabras más, palabras menos, que aunque no tuvieras todo planeado, es mejor ir empezando y afinar que esperarte a tener todo listo, ¿no? Veo que compartes mucho como de este pensamiento de eventualmente llegará y se afinará como tu estilo, tu propia voz, ¿no? Ujú. Este, te quiero preguntar, ¿esto es de alguna manera decir que hay que empezar, no importa cómo sea al principio, pues, pero el chiste es ir caminando? En tu caso, tú literalmente dijiste un día, voy a abrir mis redes, voy a lanzar lecturas de tarot. No sé, platícame también de este momento de, ¿cómo es que te das cuenta de este primer momento, no? De decir, no tengo todo planeado, pero que se arme. Pues porque cuando yo te comentaba que cuando yo inicié mi proyecto, em, no estaba yo con esta mentalidad de voy a crear un negocio con esto y va a ser una marca personal exitosa. Simplemente fue un ejercicio de autoconocimiento y autoexploración. Y en esa búsqueda auténtica fue que empecé a conectar con las personas. Por ejemplo, lo que yo te mencionaba, mis primeras de lecturas de tarot fueron gratuitas y como 10 personitas levantaron la mano, de las cuales a lo mejor di 6 de 10 lecturas. ¿Por qué? Porque los otros me dejaron plantada. De acuerdo. Entonces, para mí fue muy significativa la última chica que me dejó plantada para una lectura, porque yo ya estaba en el café, ella me había pedido algo, yo estaba ahí con mis cartas listas esperándola. Yo pensé que ya iba a llegar y me escribe un mensaje y me dice, Leslie, no voy a poder ir porque me surgió algo, no sé qué, bla, bla. Y yo, me está avisando ahorita la chica. Y mi primera reacción fue, qué mal pedo, yo ya estoy aquí. Y luego, como que llegó otra parte que es como más chill y más sabia mía, mi intuición, y me dice, esto es algo bueno. Tú tómate el cafecito, disfruta aquí, estate con tus cartas. Y lo primero que me llegó fue, a partir de ahora vas a cobrar tus lecturas de tarot. ¿Por qué? Porque cuando la gente ya da un valor energético que le costó, llamado dinero, toma más en serio la cita y ya nunca más te van a volver a dejar plantada. Y yo dije, ok, sí, estoy vibrando con esto. Entonces, mi primer precio de lectura, te estoy diciendo de mi cuenta cuando tenía yo menos de 1000 personas en mi cuenta, Ángel. Ajá. Sí, Y yo dije, lecturas de tarot, 200 pesos. Pues que me agendan mis lecturas de tarot en 200 pesos. Y la gente me empezaba, o sea, ya no me dejaron plantada más y la gente me empezaba a agradecer, ajá, y mi agenda se empezó a llenar y yo empecé a tener testimonios, ¿sabes? Entonces, sí, claro, como la demanda empezó a crecer, yo dije, es el momento de que ahora mis lecturas cuesten 400. Y después volvió a pasar el mismo proceso. ¿Y sabes qué? Ahora me siento confiada de cobrar mis lecturas en 600, ¿sí? Ahorita, de acuerdo. ahorita mi lectura está en $50, por ejemplo. Y yo siento que la doy para el servicio que yo doy. Justo acabo de tener una lectura antes de conectarme contigo. Y es muy bonito que la gente me dice, güey, gracias, no sabes del problema que me acabas de quitar de la espalda. Y yo, pues es que chingón, es que para eso es, ¿sí? Entonces, yo Ok, ahorita estoy en un momento en donde
también me he puesto a pensar como, subo las lecturas, porque también está esta parte del leguito, ¿no? De que me pongo a ver a lo mejor el precio de otras creadoras de contenido, otras personas que se dedican al tarot o que dan terapias, el tipo de precios que a lo mejor dan y que yo podría darlo más elevado, pero yo digo, no, güey. O sea, ahorita en mi corazón estoy sintiendo que ese sigue siendo un buen precio. Como un precio justo, por así decirlo. Pues más que precio justo, porque tendríamos que entrar a definir qué sería justo, ¿no? Dependiendo de qué valor se da o si lo evaluamos por cuestión de tiempo o a quién va dirigido. O sea, es difícil decir como un precio justo. Lo que yo te puedo decir de la confianza que yo he desarrollado en las sesiones o cuando yo hablo con alguien es que yo me siento muy tranquila de darles mucho más de lo que me están pagando a mí. Ujú, De acuerdo. ¿sí? Entonces, ahorita yo resueno perfectamente con estos $50 que estoy pidiendo como intercambio, ¿sí? Yo no sé cuándo salga este episodio, por ejemplo, ajá, o si alguien escucha este episodio 2 años después. Yo no sé cómo esté mi agenda 2 años después y a lo mejor tendré que subir el precio, pero por un tema de que mi agenda es más apretada. ¿Me explico? No lo sé, pero yo te puedo decir que ahorita estoy razonando con eso y ya soy más atenta a los pensamientos de mi corazón. Ya que estamos en esto del tarot, en los pensamientos del corazón, que ya también fue un tema que compartiste, vámonos metiendo ahora sí a los temas más curiosos, vamos a llamarles. Y te quiero preguntar, ¿qué fue lo primero que llegó? Ya me comentaste que fue el LCD en un primer momento, Ujú, pero ya en un tema como más de estudiarlo, por así decirlo, de querer entender estas cosas, ¿qué dijiste? Voy a agarrar el tarot, investigaste más sobre psicodélicos, te metiste a la cábala, ¿cómo fue este proceso? ok, el tema del tarot y el LSD, por ejemplo, después del LSD, mi siguiente contacto fue ¿qué fue? No, fíjate que no me acuerdo ahorita si fueron los hongos o fue la ayahuasca, pero también Y he hecho 2 ayahuascas y también he tenido experiencia con la psilocibina. Ujú, también he tenido experiencia con la mescalina. Cada una de estas experiencias ha sido significativa y particular. Ujú. Em, a mí me causa un poco de gracia y también un poco de cringe, no te mentiré, cuando escucho que alguien que ha tenido muchas experiencias con psicodélicos dice, yo ya no consumo porque ya no lo necesito. Y yo, ay, estás como súper iluminado, qué pedo, ¿no? Y con esto no estoy fomentando como el uso constante de psicodélicos, nada que ver, ¿eh? O sea, estas sustancias, cabe aclarar y quiero hacer énfasis en que no son para todos. Es decir, si a ti que estás escuchando esto sientes una resistencia, no se te revela, piensas que ni al caso, pues es que no es para ti, no está en tu camino. Ujú. Pero si por el contrario, alguien que está aquí resulta ser que lo que yo estoy diciendo, o sea, no es como que va a probar algo por lo que tú y yo estamos diciendo, sino que a lo mejor ya se aventó el documental de Netflix de How to Change Your Mind y ya vio pláticas de Roland Griffiths y ya, ¿sabes? Y sigue a Alex Gray y ha escuchado cómo Alex Gray cuenta sus experiencias con LSD y cómo les ayudó a desarrollarse artísticamente a él y a Alison Gray, ¿sabes? Ujú. Si está dentro de tu camino, pues ya está. Yo te diría, sé responsable, cuida el ambiente, definitivamente cuida de dónde estás obteniendo eso, porque son temas delicados. Ujú. Y, y pues ya, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Ya me empecé no, qué bueno que tocas estos temas. También a quien esté escuchando esto, pues hay muchos capítulos específicos de la reducción de riesgos aquí en el programa. mira. Ahí los invito a que los revisen. Pero ahondando más en estos temas, ya que estamos hablando de psicodélicos, pues me gustaría, si puedes y te gustaría platicar un poco sobre cómo fue esta primera experiencia de LSD. Ujú, Y no sé si, por ejemplo, la ayahuasca. Curiosamente yo también he hecho 2 veces ayahuasca y también, pues esa sí se me hizo bastante más fuerte. Ya tú me contarás, no sé, alguna experiencia significativa o mm, qué fue lo que te movió, ¿no? Con estas cosas. ujú. Pues mira,
Yo creo que para dar contexto de estas experiencias, sobre todo si alguien que nos escucha no ha tenido como contacto con esto, la forma simplista, una forma como burda que a mí se me revela para explicar a los psicodélicos es con una analogía de puertas. Por ejemplo, el cannabis, que es un psicodélico menor, de efecto menor, el THC, que es el psicotrópico, bueno, digamos que cuando estás en un viaje fuerte canábico, que sí los puede haber, es decir, y te lo menciono porque, por ejemplo, después de haber tenido experiencias con psilocibina, con el DMT de la ayahuasca, ¿sabes? O sea, después de esas experiencias, en un trip canábico yo también puedo descargar mucha información. ¿Pero por qué? Porque ya no es en sí como la sustancia, sino ya es en sí como tu apertura a recibir información. Ujú. Y no necesariamente tienes que ya como estar como tan frecuente en el contacto con una sustancia más fuerte como el DMT, por ejemplo. Ujú. Ok, bueno, pero volviendo a la analogía, imagínate que el cannabis, estás en una experiencia canábica, introspectiva fuerte, y ves una puerta. Ujú. Ok, ves la puerta. Llamemos la puerta como a tu inconsciente, a todo lo oculto sobre tu persona que te podría hacer crecer. Estás en cannabis y ves que hay una puerta. Tienes una experiencia en LSD y para mí es como si esa puerta estuviera un poco abierta. Ujú. Es como de, ves esa misma puerta y es como de, hasta te puedes asomar si tú quieres, pero si no quieres, el LSD también puede ser muy lúdico y tú te puedes quedarte tripeando con la textura de esta taza si tú quieres y no crecer como persona. Ujú. No tener ninguna experiencia de autoconocimiento porque estás tripeando con los fractales y viendo, ¿sabes? Ujú. No Sí, necesariamente vas claro. hacia adentro, sino estás en un trip hacia afuera. Ujú. Ok. Eh, Llega, por ejemplo, la psilocibina, y la psilocibina para mí es como si esa puerta ya no solamente está como un poco abierta, sino que está completamente abierta, y la psilocibina es como si te empujara, así como de, mira, güey, la puerta, es como asómate, pero asómate, ¿sabes? Es como, y tú estás acá como de, no, igual y, no, pero es que está divertido no ver la puerta también, y la psilocibina es como de, no, güey, la puerta, ajá. Y digamos que en la ayahuasca ya no hay puerta, ya no hay el otro lado y ya no estás tú tampoco. Todo está disuelto, ¿sabes? Todo está combinado. Y cada experiencia, em, pues cada experiencia ha sido, pues distinta y muy, muy buena para ciertas cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir que gracias a la psilocibina aceleré el asumir mis inquietudes creativas. Ujú. En el sentido de que, por ejemplo, una de mis experiencias más fuertes con los honguitos fue yo estando en un lugar precioso que se llama Corral de Piedra, donde hay como montañitas y un lago hermoso. Yo estaba en modo, yo en mi trip estaba como en modo víctima y estaba como lamentándome de ciertas cosas de mi pasado y también como, yo estaba en un trip así como, güey, el mundo, ¿por qué hay guerras, güey? ¿Por qué la gente tira basura? Yo estaba así en modo víctima de, no, todo está culero, ¿sabes? Yo estaba así de, como llorando por la existencia, ¿no? Y por mi existencia. Y entonces, de repente, sentí como algo me habló, pero cuando digo me habló, no quiero que se imaginen que él me dijo, hey Leslie, no, es como un llamado energético, es un llamado sin palabras, o sea, es una comunicación que no es verbal. Yo sentí que algo me llamó y entonces volteo a ver al cielo y en el cielo veo como este gran manto, como este gran fractal y se siente muy vivo. Ujú. Y sentí que nos estábamos comunicando. Entonces yo lo volteo a ver y la comunicación que se me dio en ese momento, que les repito, no es verbal, es extraño de explicar, o sea, seguramente tú, Ángel, que ya has como vivido ese tipo de experiencias, como cachas lo que te digo, cuando te comento que ocurre una comunicación que no necesariamente usa palabras, pero tú sabes que está pasando y es muy abstracta.
pero uno es capaz de Sí, claro. implementarla. Ok, bueno, entonces esa comunicación que yo estaba teniendo, poniéndola en palabras, es como si ese manto, ese gran fractal, esa energía me dijera, ¿quieres quieres poder, pero te da miedo el poder. ¿Me explico? Y cuando hablo de poder me refiero como al poder de mí misma, o sea, al poder de hacerme cargo de mí misma y de mi creatividad y de mis cosas. Es como lo quieres, pero te da miedo. Y fue como, y yo lo sentía hasta como en un tono burlón, como en un tono desafiante, ¿sabes? Y entonces, y yo lo sentía así porque yo también estaba en modo víctima en ese momento, ajá. Entonces, me quedo, o sea, recuerdo que estoy recibiendo esa información y me hago como, me empiezo a hacer bolita, pero me quedo como de, güey, sí es cierto, es que cómo quiero yo tener poder si le tengo miedo a mi propio poder. Ujú. Y esto, por ejemplo, en la Cábala se habla sobre que el miedo al éxito sí existe. ¿Por qué? Porque, y es loco, ¿no? Porque uno pensaría que lo que da más miedo es miedo al fracaso, pero también existe la contraparte. Y el miedo al éxito incluso puede ser más fuerte. ¿Por qué? Porque si a ti te empieza a ir bien, automáticamente pierdes la misericordia de las personas a tu alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Ajá. A ver, cada uno puede como hacer, hacer referencia de cosas que pasan en su propia vida. Si tú piensas en la persona que conoces en tu vida que más chingón le va, según tú, ajá, a nivel económico, a nivel físico, a nivel de que viaja mucho y su cuerpo, su psique, no sé qué atributos tú le des a alguien que tú tengas aquí en tu mente de que no, pues a esa persona le va chingón, ¿sí? O sea, si a esa persona le llega a pasar algo, ujú, tú no vas a sentir misericordia por esa persona, es como de, esa persona lo puede resolver. ¿Me explico? ¿Sí? Porque esa persona sabe resolver, ¿sabes? O, por ejemplo, cuando luego escuchamos este tipo de noticias o leemos artículos de gente que es súper billonaria, ujú, o que está... o que está impactando, influenciando muy fuerte al mundo por su capacidad de hacer empresas. Ujú. Eh, Imagínate, ¿no? Que ahorita nos llega como una noticia de Google de, me estoy inventando, esta noticia no es real, ¿no? Me la estoy inventando, pero Elon Musk estaba como con los ojos llorosos en no sé dónde. Te aseguro que la gran mayoría de las personas van a decir como de, "¿Y ese güey que no tiene ninguna pinche razón para llorar, ¿sabes? Es billonario, le va Sí, de claro. huevos, Entonces, eso me refiero con que se pierde la misericordia de los demás. En cambio, cuando no te va bien, y cuando estás en este loop de cometer fracasos y que las cosas no te salgan y que tú estás en modo víctima, la gente viene y te da palmaditas. Es como de, todo va a estar bien. Ujú. Sí, entonces, o sea, el beneficio de la gente que no lo logra es que siempre recibe las palmaditas de los demás, por lo general. Ujú. Pero ¿por qué llegamos a esto? Ah, sí, porque te estaba contando lo de, lo de mi experiencia en psilocibina, ¿no? Entonces, yo cuando me enfrenta esa experiencia, esa cosa, ese manto, esa comunicación que yo estaba teniendo, yo me armo de valor y digo, ni madres. Ujú. Es como, tienes razón, te doy la razón de que en efecto tengo miedo, pero aunque tenga miedo, voy a enfrentar mi propio poder. Entonces me fui, te estoy hablando de que yo estaba así, y entonces, a ver, esta es una posición a la defensiva. Ujú. Es como de protección. Entonces, lo que yo hice fue que volteé a ver esa cosa otra vez y yo me empecé a liberar y empecé a abrir mi pecho y empecé a abrir mis manos. Entonces yo empecé a sentir como una descarga como de poder, como de sí. Ajá, es como, ¿lo quieres? Pues entonces actúa con poder. Ujú. Y eso para mí fue o sea, fue una liberación muy importante y trascendental para mí, porque después de ese momento, yo después de haber estado llorando y en modo víctima, empecé a cantar, empecé a bailar, agarré mi celular, por ejemplo, y empecé a hacer como guiones. Esto es cuando yo todavía no salía a cámara en mis cuentas de redes sociales. Ahorita ya tú me ves y es como, tú ahorita si me ves es como, claro, para Leslie es totalmente natural salir en cámara y hacer videos, y no es cierto. Eso no es cierto. Ajá. Yo temía a mostrarme hablando y mostrando mi opinión. A mí me vulneraba eso. Pero en esa liberación fue como de, güey, claro, ¿por qué?
¿Por qué te gusta tanto bailar? ¿Por qué te gusta tanto cantar? ¿Por qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué sigues a esos artistas? ¿Por qué es lo que tú quieres hacer? Ajá. ¿Por qué te gustan tanto las redes sociales? ¿Por qué te quieres expresar? ¿Por qué te, sabes? Entonces empecé a tener un desquicie, y lo digo en el buen sentido de una liberación creativa, porque la creatividad es abstracta y no tiene forma. Ya después uno en sus proyectos le empieza a dar forma. Ujú. Pero lo loco es que después de, cuando regresé a mi casa de ese viaje, fue que decidí tomarme más en serio mi proyecto en redes sociales. Ujú. Y que me subí por primera vez hablando. Y lo loco fue que ese contenido se viralizó. Ujú. Otra cuenta que tenía más alcance lo jaló ese contenido y se viralizó. Y para mí fue muy cañón esa experiencia, porque uno diría como de, ah, no mames, Leslie, wow, o sea, subiste algo por primera vez y si, o sea, subiste tu persona compartiéndose por primera vez y vulnerándose y se viralizó, que es lo que seguramente, que es lo que según todos los creadores de contenido buscan cuando suben un contenido. Y es como de, güey, te vengo a informar que cuando un contenido se viraliza, claro, chingón, porque empiezas a conectar con mucha gente que sí resuena contigo, pero también el algoritmo te va a mostrar gente que no le gusta para nada lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Ajá. Entonces, recibí muchos comentarios positivos y muchísimos comentarios negativos también. Entonces yo me tuve que enfrentar a eso y fue así como decir, ese es el precio que hay que pagar cuando tú te compartes y hablas, pues compartes tu trip, compartes tu proceso. Iba a decir tu verdad, pero es como ni siquiera es tu verdad, ¿sabes? Es como, es tu proceso, tu perspectiva, la forma en la que tú priorizas o ves la vida. En el momento en que tú lo compartes, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Y, y, y dije sí, aunque me doliera leer los comentarios hirientes de algunas personas, dije sí. Ujú. Sí, sí lo quiero porque em, mm, lo que me hace sentir esto es ser yo, ujú, expresarme, estar como conectando, ¿sabes? A mí me hace, por ejemplo, muy feliz estar aquí en esta charla contigo. Saber que personas como tú me escriben y me invitan a cosas chidas y a proyectos como este. Es como, uy, qué padre, esto no sería posible si yo no tuviera el valor de expresar cómo yo vivo mi vida. Ujú. Y te puedo decir, volviendo a tu pregunta de hace rato que me hiciste sobre el círculo cercano, mi círculo cercano ha cambiado radicalmente. Ujú. Las personas que estaban, por ejemplo, que yo conocía de mis tiempos de empleada, ya no están. Y no es que ya no estén porque ellos son inferiores y yo soy superior o no. O sea, simplemente ya no están porque dejamos de resonar. Mis amistades que eran las más cercanas en ese momento, ya no son las más cercanas de ahorita. He conocido yo gente increíble. Ahorita, de hecho, se acaba de ir justo esta mañana, se fue una amiga que estuvo aquí toda una semana, acá en mi casa de visita. Que por cierto se va a venir a vivir al bosque y estoy como súper contenta, ¿no? Pero es eso, es como toda esa gente, lo loco es que la he conocido porque di una lectura, porque les di una mentoría, porque vieron un video mío y me escribieron. Y luego nos conocimos por azares del destino en Ciudad de México y conectamos. O sea, tengo un amigo que es muy cercano, ajá, que yo estaba, cuando viví 2 años en Querétaro, cuando yo estaba en Querétaro, yo estaba en un restaurante, ¿sabes? De esos que tienen como terracita y que pasa la gente caminando y tú estás ahí. Entonces yo estaba comiendo con mi pareja y otras 2 amigas y en eso se para alguien que va pasando en su bicicleta y me dice, hey, tú eres, y me dice mi username anterior, ¿no? Porque ahorita mi username es Leslie Meyenberg, ¿no? Pero en ese entonces mi username era Espíritu Infinito. Y me dice, Okey. ¿tú eres Espíritu Infinito? Y yo, sí.
Y me dice, yo soy Fede Ramos, te sigo desde hace no sé cuánto, te estoy hablando de cuando mi cuenta tenía, no sé, unos 5,000, 6,000 seguidores. Y es como de, güey, qué chido, ¿sí? Y él después de ese como mito, así de hacer del destino, eh, me invitó a un documental, colaboré con él y terminamos siendo grandes amigos. O sea, es muy loco cómo hay como lo que yo le digo a mis alumnos, porque tengo un taller online para creativos, para ayudarles como en este proceso. Les digo, cuando tú te empiezas a entregar a las cosas que realmente amas y que resuenan contigo y con tu sentido de vida, si nunca lo has hecho antes, me gusta usar la analogía de una radio antigua, ¿no? Entonces, imagínate que tu frecuencia está aquí. Pero tú realmente quieres estar en esta estación. Tú no quieres estar en 89,2, tú quieres estar en 101,11. ¿Me explico? Sí, ok. Pero entonces el proceso de llegar acá va a haber interferencias, ¿sabes? Se va a escuchar como shh, otras estaciones, o sea, no va a ser agradable escuchar todo eso, pero eventualmente, si sigues, vas a llegar acá. Y entonces, en ese proceso de interferencia, personas se van a ir, otras medio van a llegar, ¿sí? Y acá ya vas a encontrar una nueva tribu, ujú, que es como, De acuerdo. desde mi perspectiva, al menos en mi experiencia, es de las cosas que más cuestan para uno entregarse a lo que uno ama, ¿sí? Por ejemplo, tú iniciando este podcast. Tú iniciando este podcast de manera pública, pues la gente con la que estudiaste hace años, tus amigos de la infancia, tu familia, ya a todos les va a quedar claro que Ángel está tripeado. Me explico, es como Ángel es raro, ¿sí? Es como ya no se puede ocultar, ya saliste del closet místico, ya saliste del closet de los psicodélicos, ya saliste de muchos closets. Ujú. Y eso naturalmente va a hacer que muchas personas se alejen, que piensen mal de ti o que tú les des cringe o lo que sea, pero ¿sabes qué bueno? Porque qué, qué flojera, qué pesado, qué lamentable que todas esas personas que realmente no resuenan contigo, imagínate que sigan en tu vida nada más por algo que tú no eres, por ejemplo, ya, ¿sabes? Y qué bonito es que tú al tener este proyecto puedas conectar con personas que son realmente afines a ti. Sí, de acuerdo. Digo, ahorita ya, pues ya te comento, llevo algunos años en esto, pero en un primer momento sí, o sea, se dice más fácil de lo que es vivirlo, ¿no? El hecho de que te empiezan a señalar, empiezan a alejarse como compartes. Ya hoy, en este momento, me encuentro en un momento muy tranquilo, como también compartes, creo que es algo de lo que resueno contigo, de que doy mucho valor a la calma, es algo que he aprendido con el tiempo y sí, sí hubo momentos difíciles de que, pues, gente de toda la vida, ¿no? Y luego vivo en un pueblo chico, entonces, pues, casi todo el mundo se conoce y era como de, no, el güey de las drogas, ¿no? Ajá, Y entonces, pues ya pasó el tiempo y eventualmente ya aprendí, el público o la gente que me apoya muchas veces no es de mi ciudad, muchas personas también aquí mismo han ido resonando con estos temas. Y curioso, algo que, no sé, me dan ganas de compartir es que en un primer momento muchos me juzgaron y hoy varias de esas personas que empezaron juzgándome, hoy ya se dedican de que a leer el tarot, clases como de yoga más como místico, raro, ajá, y me dicen de que, oye, la verdad en un primer momento hasta yo hablaba mal de ti y hoy a mí me está pasando que se están alejando de mí. Ya no me les digo, no, pues es normal, ¿no? O sea, sí, así es esto. claro. Y hablando sobre el tarot más específicamente, que es uno de los temas que me gusta, yo también tengo mis cartas, no me dedico a leerlo, como dices, nada más me leo ahorita yo y de repente a conocidos. Ujú. ¿Cómo describirías tu manera de leer el tarot hoy en día? Por ejemplo, me dices que al principio era con libros, como con guías y todo esto. Hoy lo haces más intuitivo, te memorizaste algunas cosas, no sé, platícame un poco de tu manera de interpretarlo. Mm. Bueno, cuando hablamos de memorizar, hablamos como a lo que nos acostumbró el sistema educativo, que estudiar, según en la escuela, era memorizar cosas para luego
que te pusieran un examen y que evaluaran qué tanto habías memorizado de eso que te enseñaron, ¿no? Pero la forma que yo tengo ahora de ver el estudio es, no memorizo, sino que me gusta solo como comprender e hilar la información, es decir, como, claro, yo en su momento, por ejemplo, si ahorita leo un libro de psicología o si me pongo a explorar con ChatGPT cómo interpretaba cierta civilización antigua el símbolo del sol, por ejemplo, ya voy como complementando mucha información a los símbolos que también aparecen en las cartas. Es decir, yo para estudiar tarot no estudio exclusivamente libros de tarot. ¿Me explico? Ok, Uh -huh. sí, de Es acuerdo. decir, complemento la información conforme se me va revelando, ¿sí? Y eso hace que mi proceso sea muy intuitivo. Uh -huh. O sea, con la práctica y con los años he aprendido a confiar mucho en lo que me llega. De hecho, cuando yo estoy dando una lectura, claro, es decir, hay una pregunta base que queremos explorar con el consultante y entonces sacamos las cartas y las cartas no es como que siempre tengan el mismo significado, ¿no? Es como las cartas en el contexto de esta pregunta y en combinación con la historia que se está desenvolviendo aquí. Uh -huh. Y entonces eso yo también me doy el permiso de alinearlo con cosas con información que me llega y yo lo expreso a través de la historia de las cartas, porque para mí, pues las cartas muestran historias, lo veo como una historia. Y eso es algo que me gusta también del tarot, a diferencia de otras terapias, y no es para todos, tampoco, pero algo que se me hace muy amigable del tarot es que cuando cuentas lo que va saliendo en las cartas como un cuento, como una historia en donde tú te vas involucrando con los personajes de las cartas. Por ejemplo, si yo te dijera, no, pues este 10 de espadas en donde sale esta mujer en una prisión, ¿no? En una prisión de espadas, en una prisión mental, pues tú te cuento la historia de esa mujer y tú quieres que le vaya mejor a esa mujer, es como de, pues claro, que se libere, ¿no? Y entonces estoy con mi consultante, ¿cómo crees que podría liberarse esta mujer? Teniendo en cuenta que tienes esto aquí, esta situación, y entonces lo comparamos con otras cartas, entonces tú te involucras y se vuelve un ejercicio proyectivo. Claro, porque en sí, en el fondo no estábamos hablando de la mujer en la carta, tú te estás proyectando en esa mujer y entonces tú también estás dando con la respuesta. Ujú. Y es un ejercicio entonces, pues colaborativo, es co-creativo, ajá, con el consultante y eso es algo muy bonito. Y el hecho de que podamos como proyectar nuestros retos, nuestros problemas, nuestros deseos en los personajes de la carta, eso nos ayuda como a mantener cierta distancia y, y poder como hacer el proceso de vulnerarnos como más amigable. ¿Por qué? Porque de pronto en una terapia tradicional, que también son buenas para algún tipo de cosas y para cierto tipo de procesos. Yo, por ejemplo, en el 2015, cuando te hablaba de que tuve ya mi despertar espiritual, que fue así como de, güey, no mames, y que ni siquiera había como probado los psicodélicos, yo en ese momento, por mi cuenta, busqué terapia psicológica y terapia psicoanalítica. Pero hubo un momento en donde llegué a un tope, en donde ya no encontraba las respuestas que yo necesitaba encontrar. Y ahí fue cuando conocí a los psicodélicos. Ujú. Ahora, eh, algo que yo recuerdo mucho de estas terapias es que eh, de pronto podía ser muy impactante ciertos temas que pueden ser como vulnerables, en donde a ver, ¿cómo lo explico? Si yo me estoy proyectando en el personaje dentro de una carta, es como de, claro, pues yo me puedo hacer como, mi ego no se tiene que proteger tanto porque al final estamos hablando del personaje en la carta. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces podemos decir lo que nosotros queramos sobre ese personaje en la carta, que es de tal forma, que si es inseguro por esto, que si está mucho en su mente, que si está en letargo, ¿sabes? Pero en una terapia tradicional estamos enfrentando directamente a nuestro eguito, que muchas veces está herido, que muchas veces está, o sea, está mal creado, está siendo insolente, y el eguito es cabrón y se va a querer como escabullir, a no aceptar las cosas. ¿Por qué? Porque digamos que no hay esta cosa ajena a nosotros, como sería el personaje dentro de la carta, en donde podemos como atribuirle todas las características
tanto negativas como positivas, para nosotros tener una revelación y un aprendizaje y hacer un cambio. Entonces, eso es algo que a mí me gusta del tarot en particular. Oye, y bueno, aquí ya tú me dices, veo que tienes ahí tus cartas. ¿Crees que podamos hacer una pequeña muestra para quien sea que vaya a ver esto? Una pequeña preguntita. ¿Y qué pregunta tienes? No sé, por ejemplo, se me ocurre qué le depara o qué necesita ver la persona que esté viendo esto. Como qué necesita escuchar la persona que está viendo esto, así en este momento, así como Sí, general. Mira, sí quisiera hacer una aclaración que en estos ejercicios proyectivos con el tarot, entre, entre más específica sea tu pregunta, más específica también va a ser la respuesta. No puedo yo darte una respuesta específica si tú me haces una pregunta general. ¿Me explico? de acuerdo. Si tu pregunta es general, la respuesta también es general. Entonces yo invito mucho a mis consultantes a que seamos lo más específicos posibles para que así ellos puedan tener como mejores herramientas para tomar decisiones, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, si tú me haces la pregunta de qué necesita escuchar la persona que está viendo esto, te diría en cuanto a qué, en cuanto a su creatividad, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a su círculo cercano actual, ¿qué te vibra más preguntar? ok. Vámonos a relaciones, como dices. El círculo cercano. Sí. ¿Ok? Digo, en general, para quien vaya a ver esto, como dice Leslie, en consulta es más específico. Esto solo es una pequeña muestra. Ok, a ver. No estaba preparada, pero vamos a darle, ¿no? Vamos a, No, muchas gracias por colaborar. vamos a divertirnos. Dime un número que venga a tu mente, Ángel. El 10, ¿El 10? Ok. ¿Te gustaría que sacamos la carta de arriba o de abajo? la de abajo. La de abajo. Ok, vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo te gustaría que la reveláramos? ¿Desde arriba, desde tu abajo o desde un lado? Desde abajo. Desde abajo. Ok. Ok. Un 3 de oros al derecho. Ok. A ver, vamos a hablar sobre la historia de este joven que vemos aquí del 3 de oros. Entonces nosotros vemos aquí a un joven escultor muy entusiasta. Ujú. Em, esta, esta escultura que está aquí representa tu vida, tu obra, ¿sabes? Es como, esta es la forma en la que tú te estás llevando tu vida. Ahora, algo que es curioso de esta carta es que uno pensaría que el artista, es decir, el escultor, necesitaría pues estar a solas, ¿no? Pues está esculpiendo su obra, está haciendo su trabajo. Ujú. Pero lo curioso de esta carta es que el artista no está solo. Hay aquí dos figuras de autoridad, digo de autoridad, porque asociamos la autoridad con personas que son más grandes que nosotros, usualmente, ¿sí? Entonces, fíjate cómo ellos están comentando sobre su obra y fíjate cómo la obra se parece a ellos. Ujú. Es decir, ¿por qué, ¿por qué la obra se parece a ellos, los que están comentando? ¿Por qué no el esculpirse a sí mismo? ¿Me explico? Ujú. ¿Por qué no esculpir una jirafa, un perro, una estrella? No. Esculpe, ujú, esculpe algo parecido a los que están en su espacio, ¿sí? Entonces, si la pregunta está relacionada, bueno, ¿qué necesita escuchar alguien sobre su círculo cercano? Es, eh, a ver, ¿por qué escucharías la opinión? ¿Y por qué incluso pedirías la opinión de alguien que no tiene una vida parecida a lo que tú quieres? Ujú. Porque si tú estás recibiendo retroalimentación de personas con las que no necesariamente como cambiarías vidas en un ejercicio hipotético, por ejemplo, ujú, o, por ejemplo, si son, porque luego pasa esto, ¿no? Eh, que tú vayas y a lo mejor le pidas un consejo o una opinión a tu mamá o a tu papá. Y es como, a ver, tú adoras a tus papás, amas a tu madre, a tu padre, ¿sí? Hagamos ese ejercicio como si fuera así, pero la opinión de tu padre y tu madre, aunque sea muy bien intencionada y aunque te amen, en un buen escenario, ¿no? Porque también hay dinámicas que también tienen algunas personas que son muy, muy tóxicas y muy feas con mamá y papá.
También puede ser, ¿sí? Y en donde las opiniones no se piden, pero solamente las reciben de papá o mamá, o de alguna otra figura de autoridad. Puede ser un jefe, puede ser una hermana o un hermano mayor, pero esta es como la constante de personas que se supone que tienen más experiencia que nosotros porque ya vivieron cosas. Claro, pero es que las cosas que ellos ya vivieron no necesariamente es lo que quieres vivir tú. Pero si tú no pones límites y lo sigues permitiendo estar a estas personas dentro de tu espacio y tú no priorizas tu espacio, entonces vas a terminar esculpiendo sin que te des cuenta algo parecido a ellos, aunque tú tengas todo el entusiasmo del mundo, aunque tú tengas como toda la energía. Es necesario que tú procures tu espacio y tu distancia para esto, ¿sí? Entonces, eso también, por ejemplo, si tú tienes como alguna amistad que a lo mejor tú dices, no, pues es que esta amistad ha estado conmigo desde siempre y no necesariamente tiene, por ejemplo, ¿no, Ángel? ¿No? Pues no necesariamente tiene como un podcast ni está como brillando en donde yo estoy brillando, pero no sé, es muy buen contador. Y entonces yo le cuento como mis ideas y, y le digo, ¿o tú qué opinas? Pues, ¿qué va a opinar esa persona? Algo que se alinea a su proceso de vida. Uh-huh. Entonces, muchas veces estas opiniones nos van confundiendo y nos van alejando. Luego, por ejemplo, llega conmigo mucha gente que dice es que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Y es como, claro, porque te la vives pidiendo opiniones o te vives hablando, te la vives recibiendo feedback o hablando con personas o discutiendo lo que hacer o lo que no, con gente que no tiene algún logro de algo parecido o igual a lo que tú quieres. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no te va a confundir ese feedback? Uh-huh. Entonces, esta carta lo que nos viene a invitar es a marcar el límite y priorizar tus espacios a solas y invitarte, porque esa es una invitación a que tú tomes las riendas de lo que tú quieres crear, sin necesidad de contar con esta aprobación, ni con estas, pues sí, opiniones de lo que se supone que tú tendrías que estar creando. Sí. Entonces, si ahorita tú en este momento, eh, fíjate que luego nos refugiamos mucho como en el hablar de las ideas o en hablar de las cosas porque nos hace autoengañarnos de que estamos avanzando y mucha gente se atora ahí en el platicar de las ideas o en el platicar de, ¿tú qué piensas? Me gustaría como mudarme a tal lugar, ¿tú qué piensas? ¿Tú lo harías? ¿Tú qué opinas? A veces ni siquiera estamos pidiendo la opinión, a veces solamente como que lo queremos sacar del pecho. Es que me gustaría hacer esto, me gustaría empezar un canal de YouTube, me gustaría empezar a hacer streamings, me gustaría empezar a, no sé, cambiar de trabajo. Y es como, estoy esperando a que el otro valide mi idea o estoy esperando a que el otro me diga, a lo mejor como, no, pero es que eso es riesgoso, ¿qué tal si mejor te esperas? Entonces, estamos esperando continuamente el feedback del otro. O al menos esta es la historia que nos sale en esta carta ahorita, ¿no? Claro, estamos sacando una sola carta. Lo interesante de una lectura completa es ver cómo, con qué otras cartas se complementan y cuando pues, se pone específica la cosa. Pero en general, eso sería, es como, eh, estás en un momento crucial en donde sería bueno no pedir opiniones. En este momento. Con esto no estamos como negando de que el feedback sea importante, pero es como en este momento es crucial que las decisiones se tomen por tu cuenta. Es decir, que en vez de hacer colaborar tu idea con la mente racional de los demás, es materializa tu idea poniendo a colaborar los pensamientos de la mente con los pensamientos del corazón. Uh-huh. Es decir, haz que tu razón y tu lógica y tu estructura se alineen con tu intuición y no tienes por qué preguntarle a nadie más y no tienes por qué pedir permiso. Y ya está. Es como es momento de, es momento de no pedir feedback del círculo cercano para crear. Oye, muy interesante, muy acertada tu lectura, por lo menos para mi caso. Ujú. Sí veo que entre tanta opinión sí me pierdo de repente. Entonces, pues, curiosa la coincidencia. Espero que la gente que esté viendo esto también
les sirva. Mm. Este, pues ahora sí que estamos llegando al final de este episodio y el programa se llama Conócete a ti mismo. Te quiero preguntar a ti, ¿qué significa conocerse a uno mismo para tu perspectiva? Para mí conocerse a uno mismo es aprender a interpretarse. Ajá. Y, por ejemplo, justo ayer hablaba con mi amiga, em, que ayer hubo un momento del día en donde me cansé porque hicimos como cosas de adultas, fuimos a comprar pintura porque se va a mudar y entonces tuvimos que hacer unas medidas y todo eso y al final como que me cansé, llegué a mi casa así totalmente como acalorada y harta. Ujú. Y ya me estaba dando un bajón y yo estaba notando cómo estaba yo empecé a tener pensamientos negativos y pensamientos incómodos. Y viene mi pareja y me dice, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Porque me conoce muy bien, ¿no? Y sabe que me estaba dando un bajón. Y yo le dije, pues estoy teniendo pensamientos negativos y es muy incómodo. Ujú. Pero fíjate, eh, para mí es un gran avance que yo en este punto de mi vida pueda decir, pues estoy teniendo pensamientos negativos. O sea, no me estoy quejando del, o sea, porque en ese momento de bajón y de que me cansé y de que me acaloré, yo podría estar pensando como de, no sé, pinche casa, pinche gobierno, estoy hasta la madre, todos me cagan, ¿sabes? Porque son pensamientos muy humanos, de repente, que tenemos. Ujú. Pero no me estoy identificando con ellos. Estoy simplemente diciendo, mi mente ahorita está de negativa, y es muy incómodo y preferiría que se acabara, pero ahorita estoy ahí. Ujú. Sí, entonces conocerse, para mí conocerme a mí misma, es entender cuál es mi prioridad y mi prioridad es quiero estar bien, quiero estar contenta, quiero vivir una vida feliz, quiero dedicarme a cosas que me hagan sentir plena, quiero estar en mi sentido de vida, esa es mi prioridad. Ujú. Conocer mi sentido de vida, que tiene que ver con la expresión y que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con el desarrollo personal y con el autoconocimiento. Ujú. Y a partir de eso, todo lo demás no merece mi atención, porque no quiero hacer crecer eso. Si yo me empiezo a identificar con un momento donde yo me sienta mal, entonces eso es lo que yo voy a hacer crecer, con mi atención, ¿sí? Pero como yo ya sé qué es lo que quiero en mi vida, y eso es parte de conocerme a mí misma, es como, fíjate que hay una frase eh, que me parece que está asociada a este Hermes Trismegisto, y que es, ahí voy, sí, se me fue el pedo, pero ahorita regresa, ¿no? La frase es, sí, estar bien es voluntario, estar mal es involuntario. Ujú. O sea, cuando tú estás en bienestar, estás ahí. Cuando tú estás, cuando tú estás en malestar, no estás. No estás teniendo voluntad. Con esto no me refiero a que uno tenga que estar siempre bien. Yo no estoy siempre bien. Yo tengo momentos de bajón como los de ayer. Ajá. Yo tengo mi PMS, ¿sabes? Una semana antes de que me baje y puedo estar como tendiente a estar grumpy. O sea, soy humana. Ujú. Pero la diferencia es que cuando me siento mal, ya no me lo tomo tan en serio. Ujú. Es como va a pasar. Y de hecho, cuando no me resisto y lo dejo pasar, dura menos. Entonces, el malestar ya no está tan presente en mi vida, como antes, ¿sí? Tengo momentos de bajón, pero ya está, pasa el bajón, lo sorfeo y mira, ya otra vez. Ayer me sentía así mal y entonces agarré un libro y me puse a leerlo, así como por 15 minutos, y ya, me neutralicé otra vez, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque conozco mis prioridades en esta vida. Y eso, respondiendo a tu pregunta, es, para ti, ¿qué es conocerte a ti misma? Es conozco mis prioridades, conozco mi sentido de vida, y entonces ahora estoy dedicando mi vida a responder a esas prioridades y a ese sentido de vida. No, gran respuesta, Leslie. Y creo que se asocia mucho a todo lo que hemos platicado a lo largo del podcast de
de seguirse a uno mismo, ¿no? De seguir esta voz interna que, por así decirlo, nos va guiando. Es correcto. No sé si te gustaría agregar algo más o también, digo, aquí ya vienen tus redes sociales, pero para quien esté escuchando en Spotify, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué andas haciendo de proyectos? No sé, algún curso que quieras promocionar. Em, pues mira, eh, quiero decir 2 cosas. Voy a responder primero a dónde me pueden encontrar. Pues sí, en efecto, es mi red social, principal es Leslie Meyenberg. Ahorita estoy creciendo otra cuenta, que va a ser como mi cuenta, ahorita de respaldo, que es Leslie, ¿qué haces? Los invito también a seguir esa cuenta, ¿por qué? Porque Leslie Meyenberg justo me penalizaron por unas publicaciones de educación psicodélica que yo publiqué en el pasado, ¿no? Entonces, el algoritmo este año me penalizó y me prohibieron por una temporada, tuve que hacer ahí unos movimientos con Instagram, pero me prohibieron hacer en vivos, me prohibieron aparecer en la página de explorar, me prohibieron varias funciones que son básicas, ajá, para uno como seguir creciendo. Eh, y lo cual al principio me frustró bastante, pero después lo tomé como una señal como de, mira, no pasa nada, vamos a abrir esta cuenta. Es como de, claro, ya crecí esta, no hay pedo. O sea, ya arreglé las cosas que tenía con Instagram, ya tengo otra vez acceso a las funciones que me quitaron, pero hay un proceso en donde poco a poco se ve como desintoxicando la cuenta, ¿no? Porque sí, sí afecta que haya sido como penalizada por infringir reglas de la plataforma. Y en Leslie, ¿qué haces? Pues es una cuenta totalmente nueva en donde no tengo como esas restricciones, entonces ahí voy a también estar compartiendo contenido. Ahorita en lo que estoy trabajando es en mi música, en el Inter también tengo pocos espacios disponibles para lecturas, solamente dejo ya exagerando 4 espacios disponibles al mes porque estoy como en otras cosas. Tengo ahorita un taller online para creativos en donde los llevo a través de ejercicios cabalísticos a descubrir como el sentido de su vida y su propósito para que puedan saber combinar todos sus intereses, sus talentos y sus inquietudes en un mismo proyecto. Y que a través de ese proyecto se puedan conocer más a sí mismos, así como yo lo logré con el mío, y que eso eventualmente, y cuando digo eventualmente no digo hasta en unos años vas a poder como incluso vivir de eso, ¿no? O sea, hay gente que con un empujoncito extra, ese proyecto era como lo que necesitaba para monetizar cosas que ya hace, ¿no? Entonces conmigo, imagínate, conmigo entran tatuadores, psicólogos, bailarinas, actrices, coaches de nutrición, maestros y maestras de yoga, gente que hace diseño gráfico, nutriólogos, coaches de fitness, ¿qué más? Tarotistas, por supuesto, gente que hace reiki, gente, ¿qué más? Pues sí, gente de artes visuales, me llega gente muy chida, muy, muy, muy chida esos talleres. Entonces, si resuenan con eso de también explorarse creativamente y que eventualmente, ajá, esto se convierta como en su fuente principal de ingresos. Y para los que resuenen con la forma en la que yo priorizo es, el dinero es un resultado del valor que yo doy y yo no tengo que sufrir trabajando, es decir, para el trabajo para mí, que se sienta como juego, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy construyendo en mi vida y esas son las oportunidades que yo estoy trayendo a mi vida, gracias a las cosas que yo justo como englobé para ese taller online y que de hecho por eso su duración es de 3 meses. Ujú. Es un taller intensivo de 3 meses en donde les ayudo a las personitas a dar pasos. Y la otra cosa que te quería decir, Ángel, es que em, ahorita se me vino un tema que traigo muy presente sobre el libre albedrío. Ujú. Que es como una gran discusión filosófica de existe o no existe. Ajá. Y para mí lo asocio mucho con el tema del bienestar y del malestar. Entonces, em, tú, por ejemplo, con tu proyecto y con todas las cosas que tú haces, así como con las cosas que yo hago, que yo me dedique a esto no significa que yo estoy feliz todo el tiempo. Tengo momentos de bajones, yo también soy humana y me puedo enojar pero en el cuadro general, o sea, en el big picture, mi vida es una vida en bienestar. Ujú. Estoy más contenta que triste, estoy más contenta que enojada, ¿sabes?
Ok, entonces, em, esto no siempre fue así y yo estaba en malestar. Entonces veo esta parte como si fuera, luego yo la veo como, me gustan las analogías, y lo veo como si fuera una gran máquina. Imagínate que la realidad es esta gran máquina que tiene como un montón de engranes. Entonces cada uno de nosotros somos estos engranes de la gran máquina, es decir, de la existencia, del universo, de la realidad que busca expansión, que busca que busca seguir creando como un fractal. El fractal sigue y sigue y sigue y sigue. Y puede ser infinito. Entonces, para mí, este tema de el libre albedrío y también se relaciona con lo que estábamos hablando de la carta, es como de lo que tú quieres crear, no lo que se supone que tendrías que crear, porque puta, ya estudié administración de empresas y mi familia tiene un negocio, entonces lo lógico y lo congruente, según yo, sería que yo ahora administrara el negocio familiar porque estudié administración de empresas. Claro, pero me caga el negocio familiar. Yo no quiero estar ahí. Yo soy infeliz. Yo estoy en malestar. En el big picture, mi vida está más en malestar que en bienestar. Uh-huh. Ok. Entonces, cuando estamos en malestar, es como si tú, como parte de esa gran máquina, es como si tú no estuvieras haciendo tu labor. Es decir, es como si tu engrane está estancado, está trabado, no está bien. Uh-huh. Entonces, siento que esa es como mi explicación intuitiva para describir el malestar que hay en el mundo, por ejemplo. Si alguien está en bienestar, como por qué estaría haciéndola de pedo a alguien más en redes sociales. El hater que escribe y que te pone cosas feas está en malestar. Uh-huh. La persona que, el vecino que le declara la guerra a su vecino de enfrente está en malestar. Uh-huh. La mujer que se pelea con sus coworkers en el trabajo y que se le hace de pedo a su jefe y que está en malestar. Uh-huh. Tu amigo que según era tu amigo, pero ha tenido actitudes envidiosas o mal pedo, que ya lo cachaste, que te criticaba, está en malestar. Y todas las personas que tú conoces, que tú las vibras en bienestar, no tienen tiempo y ni siquiera les pasa por aquí el estarte jodiendo o hacerte cosas que ni al caso. Entonces, ellos en ese bienestar, su engrane está funcionando. Entonces, cuando, digo, no mencionaste tú ninguna pregunta sobre el libre albedrío, pero ahorita como que conecté por todo lo que estábamos hablando, pero para mí el tema del libre albedrío es curioso porque hasta ahorita lo que estoy entendiendo, también con lo que estoy estudiando en Cábala y mis propias intuiciones y todo, es como, güey, digamos que sí hay, digamos que sí hay libre albedrío, porque tú estás en total libertad de no responder al sentido de tu vida. Yo estaba en total libertad de seguirme dedicándome solo al marketing, por ejemplo. Yo estaba en libertad de seguir yo teniendo mi agencia de publicidad y de nunca haber construido los departamentos, ni dedicarme a lo creativo, ni de empezar a leer las cartas. Yo era libre de decidir eso. Pero si yo, en mi libertad, decidiera no atender a mi llamado y al sentido de mi vida, pues yo iba a estar en malestar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, decimos, bueno, entonces a lo mejor el libre albedrío no existe, porque la vida te está condicionando a que solo puedes estar en bienestar si atendes tu llamado. Y lo que yo digo, pues sí, si vemos al universo o a la existencia como una gran máquina, si tú estando en bienestar es que tu engrane funcione, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el debate, pero bueno, entonces no eres libre de elegir porque ya hay como tu alma tiene este sentido de vida o o sea, o cómo es posible que a unas personas, por ejemplo, les llegue como este descarga de información de, güey, haz un podcast, ¿sabes? Y a otras personas, pon una cafetería y vende las galletas más deliciosas que te enseñó tu abuela, ¿sabes? O sea, son cosas completamente distintas. Y tú cuando te llegó el tema del podcast, estabas haciendo otra cosa y te tuviste que cuestionar, ¿lo hago? Ajá. Y la persona que se le reveló hornear galletas, a lo mejor no se dedica ni estudió gastronomía, ¿sabes? A lo mejor estudió para ser arquitecto. Y es como de, estudié para ser arquitecto, estoy en una firma de arquitectos y neta, mi intuición me dice que haga galletas. No mames, pues a toda la gente que voy a defraudar.
Para empezar, a mis papás que me pagaron la carrera de ser arquitecto y a todos mis compañeros de trabajo que están en el mundo de arquitectura y yo quiero hornear galletas. Y es como, pues sí, pero es que no se trata como de rechazar lo de antes. Yo, por ejemplo, em, utilizo todos mis conocimientos en marketing a favor de mi proyecto. Ujú. Y en este caso hipotético de el arquitecto que quiere hornear galletas es, güey, tú diseña una cafetería preciosa con tus skills de arquitectura. Ujú. Pero entrégate al sentido de tu vida, que es hornear galletas, porque no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Entonces, en ese sentido no eres libre, ¿sabes? En ese sentido no eres libre. Eres libre de no atender a tu llamado, pero vas a estar en malestar, ¿sí? Entonces, siento que luego este discurso que luego tenemos como de, no, es que yo quiero ser autónomo y yo quiero ser libre y mi libre albedrío, y es como de, pues sí, güey, pero al final no tenemos NPI de qué hacemos aquí, realmente. O sea, desconocemos mucho, no sabemos cómo, o sea, podemos hablar de que sí, la evolución y Darwin, y entonces explicamos el origen del universo, pero realmente no sabemos muchas cosas, hay muchas cosas que son un misterio. Entonces, como por qué te querías, como por qué estarías como poniéndole tanto empeño a querer como separarte de la realidad y hacer como 100% independiente, y yo me mando solo y, ¿sabes? Es como, güey, ¿qué pasa? Y eso a mí me ha ayudado mucho, ¿eh? Y se lo digo con mucho cariño y se lo digo a mi yo del pasado también, porque yo en muchos momentos he querido ser como rebelde de, es que yo me quiero mandar sola, y yo no quiero tener jefe y tal, y es como, he llegado a tener momentos, de hecho, uno de mis desequilibrios a los que yo tengo que poner atención, ya estoy entrando en varios temas, ¿no? Para despedirme, pero rapidísimo, Ángel. Eh, No, 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 muy, muy buena reflexión. ok. En Cábala hay una herramienta muy poderosa que se llama el árbol de la vida, en donde tú puedes, ya sea tú o con ayuda de un guía, ver cuáles son tus desequilibrios, cuáles son como tus céfiro, o sea, tus centros energéticos que tienden al desequilibrio. Yo te comparto que un desequilibrio al que yo tengo que constantemente poner atención es al de no aislarme. ¿Sí? Es decir, esta parte del árbol de la vida, por ejemplo, es el yo social. Se le llama yesod. Entonces, en la yesod hay desequilibrio por exceso y por defecto. Entonces, la gente que tiene un desequilibrio en el yo social, en la yesod, es gente que, por ejemplo, no puede estar sola. Entonces se la vive en fiestas, se la vive en reuniones, se la vive en cualquier tipo de convivio social o haciendo actividades no teniendo tiempo libre. ¿Por qué? Porque no puede soportar quedarse a solas consigo mismo ni consigo misma. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene que empezar a escucharse y eso es insoportable. Ok. Y por el otro lado hay un desequilibrio por defecto, en donde quiero pasar todo mi tiempo yo sola, porque yo sola estoy a toda madre, y porque incluso puedo generar la narrativa y creerme la narrativa de que no necesito a los demás, ¿sí? Yo soy tendiente a tener un desequilibrio por defecto, es decir, a estar tan ensimismada en mis cosas, que me aíslo o que pueda ser tendiente a aislarme. Y entonces, como a generar ahorita ya no estoy tanto ahí, pero antes estaba como en un plan de proteccionismo, a como no me entienden, güey, no me entienden con mis cosas, entonces me voy a alejar y la gente de mi pasado piensa que soy rara y no sé, algunos familiares me critican por el tarot, güey, o no todos mis amigos creen en los aliens como yo, ¿sabes? O sea, como podemos como tender a aislarnos y decir, mejor me quedo sola y no salgo, ¿no? Y luego hasta nos sentimos como orgullosos de esa historia que nos contamos, es como de, sí, güey, pues a mí me encanta estar solo y yo casi no salgo, y eso es como, hasta lo contamos como si fuera un trofeo, ¿sí? Esa fui yo en el pasado, pero no, o sea, eso también es parte de un desequilibrio. Entonces, es importante hacernos conscientes de nuestros desequilibrios, y eso creo que también se relaciona con tu pregunta que me hiciste de qué es conocerte a ti mismo. Claro, es conocer mis prioridades y conocer mis desequilibrios, porque si yo estoy en constante desequilibrio, no voy a poder atender a mis prioridades y atender a mi sentido de vida. Y yo quiero estar en bienestar, no quiero estar en malestar. ¿Sí? Entonces, es como si yo, al hacerme cargo al aprender a gestionarme,
al aprender a identificar mis desequilibrios, gestionarlos y hacer como pequeños pasos. Por ejemplo, algo que yo hago para el desequilibrio social es que me empujo a salir de mi zona segura, de mi zona de confort y le escribo a algún amigo, y digo, oye, ¿y si nos vemos en 3 semanas? Ah, sí, perfecto. Ok, ya me hice una actividad social, ¿me explico? En donde va llegando el día y luego soy tendiente como a sentir flojera, como de, tengo que salir, pero me la termino pasando bien, ¿sí? Pero como yo ya empiezo a conocer que yo tiendo a ese desequilibrio, sé que lo tengo que atender para que eventualmente sea más fluido para mí conectar con personas y yo también poder crecer con las personas, ¿no? Y por otro lado, la gente que tenga el desequilibrio, que es así, estoy alejadísima yo de ese desequilibrio, que es el desequilibrio por exceso de estar como saliendo siempre y no estando a solas contigo mismo, bueno, entonces ahí sería, lo recomendable es, aprende a pasar al menos 1 hora contigo mismo al día. Ujú. O sea, y pasar 1 hora contigo al mismo día no vale estar viendo contenido en redes sociales 1 hora y estando tú solo, no. O sea, pasando tiempo contigo es báñate sin música, sal a caminar sin audífonos ni escuchar un podcast. O sea, escúchate, pasa tiempo contigo. Ujú. Si se siente incómodo estar contigo a solas, pues por algo será, ¿no? A lo mejor justo es lo que necesitas para descifrar qué onda con eso. No lo puedes descifrar estando todo el tiempo en el yo social. Ujú. Entonces, volviendo a lo que te decía como de esta gran máquina, a lo que a mí me ayuda a estar como en bienestar y a mantener a raya a mi eguito, que luego puede pasarse de cabrón o de insolente, es como de, güey, eres una parte de esta gran máquina. Ujú. Atiende a tu llamado, te conviene porque vas a estar tú en bienestar y vas a poder aportar tú desde tu trinchera y desde tu existencia con lo que te responde, con el tamaño que te corresponde. Porque luego también allá afuera hay mucha gente que se pone en este papel de activista cuando su rol no necesariamente es activista. A lo mejor esta persona, a lo mejor esta persona tenía que cambiar al mundo horneando las galletas, justamente. ¿Me explico? ¿Sí? Pero luego yo veo, no es con todos, ¿no? Pero luego tiende a pasar que llegan conmigo personas que son muy sensibles, muy creativas, pero que están sufriendo porque están envueltas en estos activismos. Y es como, güey, es que a lo mejor tu cambio no va por ahí. Habrá personas que sí. O sea, habrá personas que su sentido de vida sí está en esta parte del activismo y ese será como su engrane en la gran máquina. Pero si el tuyo no es por ahí y si estás haciendo activismo por, por compromiso, porque tu mejor amiga el sentido de vida sí es activismo y el tuyo no, ¿sabes? Es como, ¿cuál es tu llamado? Atiéndelo. Ujú. Entrégate a tu sentido de vida. Al final creo que todos estos temas que nos gustan de espiritualidad, desarrollo personal, las herramientas como tarot, reiki, los psicodélicos, lo que estamos buscando es bienestar. Ujú. Estas herramientas a mí me han ayudado para conectar con ese bienestar, pero a lo mejor habrá otras personas que no necesitan estas herramientas y les servirán otras para llegar a ese bienestar. Y no es como de que llegas y, mira, yo ya llegué y ya no tengo que hacer nada, no, o sea, es un proceso de todos los días, pero definitivamente te lo puede hacer más fácil según yo y lo que yo he vivido, verte como parte de esa gran máquina, esa realidad que está buscando expandirse y seguir creando. Y entonces yo me siento parte de esa máquina que está en armonía cuando yo estoy creando.